Amigos, este trabajo lo he preparado con profundo cariño porque es para un viejo amigo del automovilismo con quien he compartido muchas horas de intensa conversación de este popular deporte motor. Cumpleaños y he querido hacerle este obsequio porque sé cuánto ama al automovilismo. Desde su época, desde aquella de la década del 30 en adelante, los retazos más lindos del automovilismo los dibujé para él en estas modestas notas que él guardará como recuerdo. Para mi amigo don Martín Alustiza. 1930. La década se inicia con el automovilismo de un nuevo tipo de carreras que suplantaba las tradicionales baquets y que, unido a una forma muy especial de correr sobre largas distancias y difíciles caminos, daría como resultado la aparición de lo que con el tiempo se conocería en nuestro país y en el mundo como turismo de carretera. Con él nacerían las dos leyendas, la rivalidad de Galvez Bange el pueblo denominó con dos letras, TC, lucharía con ahínco con el fútbol por la primacía del gusto del público. Aunque el nacimiento oficial de este tipo de autos fue en el Gran Premio Internacional de 1935, con la aparición de la Coupé Plymouth acorazada de Arturo Cruce, el famoso y tenaz indio rubio de Zapala, no es menos cierto que casi toda la década constituyó una época pletórica de hechos importantes para el deporte motor. La primera actividad automovilística se registra en los años 30 y corresponde a una carrera realizada los días 5 y 6 de abril y bajo la organización del Círculo Automovilístico Argentino, y se trató de una prueba entre Buenos Aires, Mar del Plata y regreso reservada a automóviles estándar. Pero el 28 de septiembre de 1930, el circuito de Arrecifes, totalmente de tierra, es ocupado por la convocatoria de la delegación del Automóvil Club Argentino, quien establece una distancia de 500 kilómetros para la disputa de su carrera. Es Juan Antonio Gaudino, con un Chrysler de 6 cilindros, quien protagoniza un rueda a rueda vertiginoso con Ricardo Carú, quien conducía un Fiat de carrera, pero no logra doblegar al auto norteamericano y queda a 40 segundos del ganador. El tercero fue Marochi, con un Garner, también de 6 cilindros, pero a 2 minutos del ganador. La diferencia entre Gaudino y Carú, teniendo en cuenta la distancia sobre la que se corría la prueba, fue mínima y entusiasmó a los organizadores. Entre ambas carreras se lleva a cabo las 500 millas argentinas que se corrieron sobre el circuito de Rafaela, 13.914 metros, y que tuvieron una final por demás insólita, ya que solamente se clasificó un competidor, Guillermo D'Amico, al volante de un Garner con un tiempo de 6 horas 44 minutos. En esta carrera fueron numerosos los abandonos que se fueron sucediendo al correr de las vueltas, y entre ellos quedaron en los abastecimientos los mejores volantes de la época y los automóviles más potentes. D'Amico surgió ganador al haber sido quien mayor regularidad impuso a su marcha. Pero en diciembre de 1930, nuevamente Arrecifes fue escenario de una carrera organizada por el Automóvil Club Argentino. Carlos Atuseca había decidido correr con su Mercedes y también tenía la intención de ir a Arrecifes a ganar Ricardo Carú, quien había comprado una Maserati Grand Prix. Y la victoria fue para Carlos Atuseca y fue aplastante. Su tiempo, 3 horas 4 minutos 43 segundos, le permitió establecer un promedio de marcha de 129 kilómetros 929 metros. Segundo fue Ricardo Carú con su Maserati. Y mientras el otro, Luis Méstola, fue el tercero. Y aunque a simple vista se puede suponer que el Mercedes de Atuseca estaba por arriba del rendimiento de Calle de Gaudino, hay que recordar que este último había
equipado su auto con el mismo motor de 6 cilindros con que Chrysler había corrido en 1928 en Le Mans y con el que había logrado ocupar el cuarto y quinto puesto detrás de los Wetzlar y los Stutz. De manera que aunque Chrysler era un motor bastante simple y fuera de lo que se consideraba un pur sangre, era evidente que las posibilidades de victoria estaban dadas y sobre todo en carreras de extenso recorrido largo aliento. De tal forma, el Gran Premio Nacional 1930, que llevaba el número 13, enfrentaría en la igualdad de condiciones al Mercedes de Satusek y al Chrysler de Gaudino. Un duelo de titanes, uno con el especial europeo, hecho para correr en una fábrica de especialistas, y el otro con un especial criollo producido por las manos artesanales, creativos y esforzados de nuestra tierra. En la primera etapa entre Morón y Córdoba, la lucha se había sostenido con la punta en manos de Gaudino hasta el control del Belleville y con el liderazgo para Satusek a partir de allí. Entre Belleville y Córdoba, el Mercedes de Satusek tuvo una falla eléctrica y debió detenerse para repararla, dejando que Gaudino pusiera su Chrysler en el primer puesto en la etapa por una diferencia de 5 minutos, 1 segundo. El enorme Mercedes-Benz, sin embargo, estaba entero como para dar batalla en el regreso, y fue de entrada en el retorno a la capital que Satusek puso distancia poco a poco en la punta. Paso a paso la diferencia de Satusek sobre Gaudino lo iba dando ganador de la general hasta que la lluvia que había comenzado a caer cerca de Marco Juárez comenzó a complicarle la vida a los punteros. Los caminos se hicieron más pantanosos a medida que se acercaban los autos a Morón y tanto Satusek como Gaudino no podían extraer toda la potencia de sus máquinas e incluso el exceso de fuerza los perjudicaba en el barro al acelerar. Eduardo Pedrazzini con su Porá apareció al llegar a Morón como ganador de la etapa, mientras que Gaudino lograba dejar atrás a Satusek, que se había atrasado mucho al patinar en una zanja en las cercanías de Pergamino. De esta manera, Juan Antonio Gaudino había ganado aquel Gran Premio Nacional del 30 con un Chrysler 18 horas 11 minutos 52 segundos, segundo Carlos Satusek con Mercedes-Benz, tercero Eduardo Pedrazzini, cuarto Ricardo Nassi y quinto Díaz Castelli. El promedio 82 kilómetros 422 metros. Esas eran las primeras luchas intensas y difíciles. En septiembre de 1931, el Euterio Doncino hace ganar nuevamente a un Hudson, triunfando en el circuito de Arrecifes con un neto de 5 horas 52 minutos 19 segundos a 129 kilómetros 134 metros de promedio en un circuito totalmente de tierra. Pero el esfuerzo logrado no fue recompensa como él lo hubiera querido, hacer un promedio mejor que el que había hecho Satusek el año anterior. De esta manera quedaba aún para el ómnibus Mercedes como propietario del récord de Arrecifes con 129.929 de promedio. El segundo de esta carrera era Ernesto Blanco Correo y tercero Ricardo Calvo. 1930 Carlos Satusek vio escaparse de las manos el Gran Premio cuando el barro le jugó una mala pasada. En 1931, en cambio, el barro sería el factor determinante de su victoria y además obteniendo una diferencia en la general realmente importante. Este año la lluvia no esperó a que se terminaba el primer tramo. Cuando los competidores estaban llegando a Belleville, se encontraron con que a partir de allí el agua que había caído toda la noche anterior había convertido los caminos en verdaderos lodazales. Los controles de ruta estaban a punto de levantarse cuando el Mercedes de Satusek comenzó a sellar su hoja de ruta en cada uno de ellos. A partir de allí los controles no se pudieron mover, aunque entre el primero en pasar y el segundo clasificado hubo casi 4 horas de diferencia. Durante toda la noche los organizadores del Automóvil Club Argentino, junto con expertos vasquianos de la zona, se reunieron para determinar si debía realizar la etapa Córdoba-Buenos Aires o si debían suspender en aquel punto. La presencia de Carlos Satusek, Blanco y otros volantes en la reunión empujó la decisión de llevar adelante el programa tal como había sido previsto. Blanco quería que se corriera lo mismo que Satusek y Pedrazzini porque consideraban que la lluvia no continuaría. Razón tenían los pilotos, pues al día siguiente amaneció caluroso y nublado, aunque sin lluvia. A las 6:30 se largó desde Toledo y los corredores debieron luchar metro a metro con el barro de la etapa anterior, aunque a medida que avanzaban hacia Buenos Aires iban encontrando la ruta más seca y con mayores posibilidades de acelerar. Satusek volvió a ser el ganador de la etapa, llevándose además la clasificación general. Primero fue entonces el Mercedes de Satusek, segundo Ansaldo, tercero Blanco y cuarto D'Amico. Esto fue el Gran Premio de 1931.
El arrollador triunfo de Mercedes-Benz de Carlos Satusek en el Gran Premio Nacional no hizo más que incentivar a sus rivales y entre ellos Eduardo Stanguet, que se hizo un auto similar al del alemán con la intención de ganar en el circuito de Mercedes, primera fecha del año que se correría el 8 de enero del año 32 bajo la organización del Automóvil Club Argentino. Sin embargo, el hecho de tener el mismo auto no fue todo para Stanguet, quien no pudo mantener el ritmo de Satusek y clasificó segundo a más de 13 minutos del puntero. No es lo mismo manejar mi Bugatti que este Mercedes, declaró Stanguet después de 400 kilómetros de carrera. La clasificación de aquella Mercedes fue Carlos Satusek primero, segundo Stanguet, tercero Juan Urquiza y cuarto Tadeo Tadía. Quien se había perfilado como un verdadero hombre de lucha en la punta de cualquier carrera, y si esta era difícil, mejor aún, demostró en 1932 estar a la altura de lo que se decía de él. Eduardo Pedrazzini, el gran rosarino, logró 2 triunfos consecutivos al comando de su Ford 4 cilindros. El primero de ellos fue sobre el circuito de Arrecifes el 10 de julio del 32 a un promedio de 127 kilómetros, 676 metros y con un tiempo neto de 3 horas, 1 minuto 35 segundos. El segundo puesto fue para el Alfa Romeo de Ricardo Carú, el tercero para otro Ford, el de los esposos Lecoen. Después de mucho tiempo de no figurar entre los líderes de las carreras, el Hudson vuelve a lograr un triunfo en la carrera organizada por el Club Sport Salto el 16 de octubre del 32. Es por intermedio de Ricardo Nassi que la marca obtiene la victoria en un promedio de 137 kilómetros. Domingo Bussi con el de Soto, con el que había ganado en la Costanera de Buenos Aires, se ubica segundo, mientras Tadeo Tadía con su Chrysler tercero. En el Gran Premio de 1932, Satusek lleva a su Mercedes a la victoria total en el primer tramo entre Morón y Córdoba con un tiempo de 7 horas 17 minutos. La diferencia de Satusek con el resto de los participantes era importante y no era un poco lo que descontaban el triunfo final de la Mercedes. Ustedes se acuerdan perfectamente que estos grandes premios a Córdoba pasaban por el viejo camino que en su paso más cercano a nosotros era el Retiro San Pablo. Es decir, Carmen de Areco, pasando por el Nuevo Pueblo, Retiro San Pablo, Arrecifes, esa era la ruta a Córdoba y por ahí pasaban los corredores de los grandes premios. El retorno de Córdoba no tendría solamente esta alternativa dramática, ya que a la altura de Villa María, nuevamente un paso a nivel sería el escenario de un hecho trágico, perdiendo la vida Joaquín Blanco. En lo que hace al aspecto puramente deportivo, el regreso a Morón sería un paseo de Blanco y su reo, ya que logró clasificarse con 1 hora 8 minutos de diferencia en relación al segundo, que era Domingo Bussi con su de Soto. Poco pudieron hacer los integrantes del otro equipo invencible, Hudson, Ricardo Nassi y Raúl Riganti, que solamente se clasificaron terceros.